Hi everyone, welcome back to my channel. Today this video is about vocabulary, especially word formation. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy este tutorial, porque ustedes me lo pidieron, tiene que ver con vocabulario, específicamente formación de palabras en inglés. Para esto vamos a ver los prefijos más importantes de la lengua inglesa, que lingüísticamente se llaman prefijos. En este caso yo los llamo estrategias. ¿Por qué razón? Porque nos van a ayudar a multiplicar ese vocabulario que nosotros sabemos o a poder transparentar el significado de palabras que no conocemos con estos prefijos. Por eso que digo que son muy importantes y ahorita vamos a ver los más comunes, los más usados en la lengua inglesa. Para el primer prefijo o estrategia lo vamos a ejemplificar con estos verbos. Ok, solamente voy a poner algunos, por supuesto que puedes utilizarlos con muchos otros verbos. Solamente estoy poniendo unos ejemplos para que no haga yo las letras tan pequeñas y así ustedes puedan leerlas perfectamente, porque ha sido una de las recomendaciones que ustedes le han dado a mi canal. Ok, que haga yo las letras más grandes. Bien, estos ejemplos son los siguientes: understand, pronounce, treat, judge, inform, behave, read, use, take, lead. Todos son verbos que traducimos al español de la siguiente manera: entender, pronunciar, tratar, juzgar, informar, comportarse, leer, usar, llevar. Cuando nosotros a un verbo en inglés le aumentamos la palabra miss, nos va a indicar esta palabra o este prefijo, que se llama prefijo porque lo ponemos antes de la palabra, ¿sí? Es un fragmento de palabra o palabra que tiene un significado propio, es decir, cuando lo aumentamos a otra, le va a modificar ese significado inicial que tiene. Ok, ¿qué significa miss? Significa hacer mal esta acción, ok, eso es lo que significa, hacer mal la acción del verbo. Ejemplo, misunderstand significa hacer mal el entendimiento, es decir, malentender. Mispronounce, mal pronunciar. Mistreat, maltratar. Misjudge, mal, juzgar mal. ¿Okay? Misinform, mal informar. Misbehave, portarse mal. Misread, leer mal. Misuse, malversar. Mistake, malinterpretar. Mislead, engañar. ¿Ok? Como puedes notar, es una sola palabra y que probablemente ya te sabías estas 10 y con esta palabra ya te sabes otras 10, por eso es que yo hablo de multiplicar el vocabulario con este tipo de prefijos o estrategia. El siguiente prefijo que vamos a abordar aquí lo vamos a ejemplificar con estos otros ejemplos: wife, husband, girlfriend, boyfriend, president, student, roommate, convict, soldier, professional. ¿Cuáles son las traducciones en español? Son estas. Ok, ¿cuál es el prefijo que vamos a ver en esta diapositiva? Ex. En este caso probablemente te sientas muy familiar con este porque es algo que también utilizamos mucho en español. Ex se refiere a lo que era y ya no es, ¿ok? Cuando se lo agregamos a palabras como estas, automáticamente nos dicen que esta persona ya no es lo que era para nosotros. Ejemplo, los siguientes: ex-wife, ex-husband, ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-president, ex-student, ex-roommate, ex-convict, ex-soldier, ex-professional. Las traducciones serían las siguientes, ¿ok? Ex-esposa, ex-esposo, ex-novia y así sucesivamente. Muy bien, y el siguiente prefijo lo vamos a ver con estos ejemplos. El primero: helpful, necessary, known, really, happy, able, usual, comfortable, fair, kind, luck. Cuando nosotros aumentamos el prefijo un, nos va a indicar lo contrario de esto que estamos traduciendo. Unnecessary, innecesario. Unknown, desconocido. Unreal, irreal. Unhappy, infeliz. Unable, incapaz. Unusual, inusual. Uncomfortable, incómodo. Unfair, injusto. Unkind, descortés. Unlock, desbloquear o abrir. Muy bien, continuamos con los siguientes. El siguiente lo vamos a ejemplificar con estos ejemplos: church, heat, sleep, react, do, feed, feel, eat, pay, use, work, promise, wait, time. Estos son solamente algunos ejemplos y me van a ayudar para ejemplificar el prefijo over. Bueno, ¿qué significa over? Over va a significar, literalmente significa sobre, significa de más, ¿ok? Entonces, al aumentarlo como prefijo a estos
Por ejemplo, overcharge, overheat, oversleep, overreact, overdo, overfeed, overfill, overeat y así sucesivamente, me va a dar la idea de hacer algo de más en exceso. Ejemplo, sobrecargar, sobrecalentar, dormir de más o quedarse dormido, así sucesivamente. ¿Ok? Ese es el significado que le va a dar a todos los demás. Los ejemplos que tenemos aquí son mother, father, parent, son, daughter, children. En español, ¿qué sucede cuando aumentamos el prefijo God? Bueno, God literalmente significa Dios. Esta palabra o prefijo la vamos a utilizar para formar significados que tengan que ver con relaciones religiosas, ¿ok? Es decir, cuando a mí me invitan a que yo bautice a un niño o a una niña, pues básicamente la relación que yo establezco con ese niño y con los papás de ese niño es una relación religiosa, podríamos decir. Entonces, cuando le agregamos a estas palabras, nos va a dar los significados siguientes. Godmother significa madrina, Godfather, padrino, Godparents, padrinos, Godson, ahijado, Goddaughter, ahijada, Godchildren, ahijados. Muy bien, el siguiente prefijo nuevamente se utiliza mucho con este tipo de vocabulario, es decir, con el vocabulario familiar. Nuevamente el mismo vocabulario, pero si le agregamos el grand, nos indica básicamente de nosotros 2 generaciones hacia arriba o 2 generaciones hacia abajo. En este caso nos va a indicar lo que son los abuelos o los nietos. ¿Ok? Grandfather significa abuelo, grandmother, abuela, grandparents, abuelos, grandson, nieto, granddaughter, nieta, grandchildren, nietos. Como puedes ver, nos va a indicar 2 generaciones de nosotros hacia arriba o 2 generaciones de nosotros hacia abajo. El siguiente prefijo también es muy importante y tiene que ver también con este tipo de vocabulario. ¿Ok? Great grand. Great grand lo vamos a utilizar para indicar nuevamente de nosotros hacia arriba, pero en este caso 3 generaciones o bien hacia abajo. Ejemplo, great grandfather, great grandmother, great grandparents, great grandson, great granddaughter, great grandchildren. En español la traducción que le vamos a dar son las siguientes: bisabuelo, bisabuela, bisnietos. ¿Ok? Como puedes ver, son 3 generaciones de nosotros hacia arriba o 3 generaciones de nosotros hacia abajo. Y bien, continuamos con el siguiente prefijo con este mismo vocabulario y es step. Con el mismo vocabulario nos va a formar las siguientes terminaciones en español. ¿Ok? Stepfather nos va a formar la palabra en español padrastro. Stepmother, madrastra. Stepson, hijastro. Stepdaughter, hijastra. Stepchildren, hijastros. Stepbrother, hermanastro. Stepsister, hermanastra. A estos verbos, cuando lo aumentamos el prefijo re, nos va a dar la idea o el significado de volver a hacer esa acción, es decir, volver a realizar la acción del verbo. Ejemplo, retweet, retype, review, reset, reread, resend, redo, replace, restart, refill, remake, reorganize, readjust, relive. En español entonces tendríamos las terminaciones o los significados siguientes: retuitear, volver a escribir, revisar o volver a considerar, ¿ok? Volver a leer, reenviar y así sucesivamente con los demás ejemplos. Muy bien, el siguiente grupo de prefijos muy pero muy importantes son los siguientes: el, en, em, er, des. Bien, estos prefijos son de los más comunes, de los más populares en inglés, y todos estos nos van a dar la idea de lo contrario. Sí, nos van a dar la idea de lo contrario a lo que nosotros se lo agreguemos. Vamos a ver cuándo utilizar unos y cuándo utilizar otros. Bueno, básicamente el primero, el, lo vamos a utilizar cuando la palabra o adjetivo al que se lo vayamos a poner inicie con una L. Bueno, las traducciones serían estos. Los ejemplos aumentando el prefijo serían illogical, illegal, illegible y así los demás. Cuando se los aumentamos, automáticamente nos dicen lo contrario, ¿ok? Ilógico, ilegal, ilegible, analfabeto. Continuamos con el siguiente. Con estos ejemplos vamos a hacerlo más claro. Ejemplo: competent, convenient, credible, curable, accurate, effective, efficient, organic, appropriate, formal, sane, dependent. Ok.
¿Qué sucede con estos? Las traducciones en español serían las siguientes: competente, conveniente, creíble, curable, preciso, efectivo, eficiente y demás. Bien, en este caso, pues si te puedes dar cuenta, podríamos decir que aquí la regla es si inician con una vocal o con una C, en este caso, aunque hay muchas excepciones. Pero bueno, cuando sucede en estos adjetivos, vamos a poner el prefijo in. Ejemplo, incompetent, inconvenient, incredible, incurable, inaccurate, ineffective, inefficient, inorganic, inappropriate, insane, independent. Y nos van a dar los significados contrarios a los que inicialmente tuvimos. Siguiente prefijo de estos es el in. Bien, este lo vamos a utilizar con estos ejemplos, ¿ok? Y aquí puedes tú deducir la regla. Si puedes notar, estos adjetivos inician con una M o inician con una P. Cuando se trata de eso, es algo similar al español, vamos a poner el prefijo in para indicar lo contrario. ¿Ok? Ejemplos estos: immature, immeasurable, immoral, immovable, immutable, immoderate, immoral, imperfect, impotent, improbable, impolite, impartial, impatient, impossible, impractical. ¿Ok? Entonces nos van a indicar lo contrario a lo que inicialmente pusimos. El siguiente prefijo de este grupo es ir, y lo vamos a ejemplificar con estas palabras: rational, regular, relevant, repairable, replaceable, responsible, reversible, resistible, revocable. En español significan esto. Como puedes notar, todas estas palabras inician con una R, por lo tanto vas a utilizar este prefijo, el de ir. Ejemplo: irrational, irregular, irrelevant, irreparable, irreplaceable, irresponsible, irreversible, irresistible, irrevocable. Las traducciones indicarían lo contrario a lo inicial. El último prefijo de este grupo lo vamos a ejemplificar con estos verbos: obey, like, count, appear, integrate, agree, connect, approve, cover, honest, content, obedient, agreement, count. A estas, cuando les agregamos el dis, nos van a indicar lo contrario. Disobey, desobedecer. Dislike, disgustar o que no nos gusta algo. Siguiente prefijo lo vamos a ver con estos ejemplos: body, thing, one, where, way, win, smoking, verbal, toxic, traditional, stop, sense, violence, resident, member. Para estos y específicamente para los primeros 6 vamos a utilizar el primer prefijo: nobody, nothing, no want, nowhere, no way, no when. El no como prefijo solo lo utilizamos con estos 6 ejemplos, y con todos los demás vamos a utilizar el none. Ejemplo: non-smoking, non-verbal, non-toxic, non-traditional, non-stop, nonsense, non-violence, non-resident, non-member. ¿Ok? Y las traducciones serían las siguientes. Siguiente prefijo también muy común en inglés es every. ¿Ok? Every significa cada o todos, dependiendo el contexto en que lo veamos. Vamos a ver cómo se utiliza. Okay, se puede utilizar como palabra y también como prefijo. Normalmente con las primeras 5 se utiliza como prefijo. Ejemplo: day, que en español significa día, body, ya dije cuerpo. Con estos primeros 5, al aumentar como prefijo, ¿sí?, quedaría, es decir, se hace una sola palabra, diría every day, significa como todos los días, ¿sí? Literalmente dice cada día, pero en este caso significa todos los días. Everybody, todos. Everyone, todos también. Everything, todo, cuando hablamos de cosas. Everywhere, en cualquier lugar, ¿sí? Cualquier lugar. ¿Qué sucede con los demás? Bueno, solamente con esto se utiliza como prefijo, es decir, que va junto con la otra palabra. Con los demás va por separado, es decir, ya no se utiliza como prefijo, pero sí va como palabra y por separado. Ejemplo: every person, every week, every weekend, every year, every student. Y nos indica todos. Por ejemplo, every student, todos los alumnos; every year, todos los años; every weekend, todos los fines de semana. Y así sucesivamente. Entonces, estas serían las traducciones. Siguiente prefijo, ya casi para finalizar esta clase, es el siguiente. Lo vamos a utilizar con estos ejemplos: go, estimate, pay, line, value, sell, ground, world, weight, cover. En español, estas palabras significan ir, estimar, pagar, rayar, valorar, vender, tierra, mundo, peso, cubierto. El prefijo es under. Under nos va a dar la idea de sub o nos va a dar la idea de debajo, ¿ok? Cuando lo aumentamos
como prefijo a este tipo de palabras. Por supuesto que lo podemos aumentar a muchas más palabras. Yo solamente aquí ejemplifico algunas y pues trato de poner solamente algunos ejemplos para tener las palabras en grande y así puedan ustedes ver mejor estas diapositivas, porque es una de las recomendaciones que me han hecho. Bien, undergo entonces lo traduciríamos como sobrevivir, ¿ok? Underestimate como subestimar, ¿ok? Underpay, pagar mal, ¿sí? O por debajo de lo que deberíamos pagar. Underline, subrayar, ¿ok? Undervalue, menospreciar. Undersell, subastar, es decir, a un precio por debajo de lo que debemos vender. Underground es como subterráneo, ¿sí? Underworld, inframundo, vamos a darle esa traducción. Underweight, bajo de peso. Undercover, encubierto. Y bien, amigos suscriptores, esto ha sido todo por este tutorial. El siguiente tutorial que voy a hacer es la continuación de este, y en el otro voy a abordar los sufijos más importantes de la lengua inglesa. Estos los colocamos al final de las palabras y de igual manera nos van a ayudar a potenciar ese conocimiento de vocabulario que tenemos en esta lengua extranjera. Como siempre, lo único que te pido es que me des un like, déjame un comentario, comparte mis videos con tus conocidos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campanita para que te estén llegando todos los tutoriales que estoy haciendo. Recuerda, estoy haciéndoles uno por semana y estoy haciendo todos los que ustedes me están pidiendo. Todos esos temas que en la lengua inglesa a ustedes se les dificultan, mándenme un mensajito y yo en una semana o 2 semanas estaré haciendo el tutorial que ustedes me están pidiendo. De mi parte esto ha sido todo, nos vemos hasta el siguiente. Que tengan un excelente día.